razones más preponderantes de ese atractivo es porque se trata de un tema que merece un enfoque multidisciplinario o multiperspectívico, que no se agota en una ciencia, en una sola disciplina jurídica, sino que muy por el contrario, trasciende a varias disciplinas jurídicas. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un tema de derecho laboral, pero incluso dentro del derecho laboral habrá que enfocarlo desde varias perspectivas, como por ejemplo el derecho colectivo del trabajo. Pero adicionalmente se sustenta de manera obvia en el derecho arbitral. Y entonces comienza pues una confluencia de temas que no siempre resultan tan concordantes. Como hablaba en minutos previos, conversando con algunos de los magistrados, los casos más interesantes se muestran precisamente cuando hay un conflicto de conceptos o de normas. Cuando nosotros tenemos un caso y ese caso se resuelve con la aplicación única y exclusiva de un artículo de la ley, pues no hay mayor discusión. Bueno, ¿sucede eso? Sí, sucede a veces. Y en ese caso, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, lo que corresponderá será la aplicación de la norma. Pero hay otros casos, que son los más, en los que el caso no se soluciona así, porque podría ser que haya, por ejemplo, un conflicto de normas, donde la norma A y la norma B, ambas aparentemente aplicables, resultan contradictorias. Y eso conllevaría a lo que la teoría general del derecho denomina una antinomia, es decir, una contradicción de normas. Y cuando se da esa antinomia, ya no corresponde pues la aplicación. No podría aplicarse porque tenemos, como refiero, dos normas potencialmente aplicables. ¿Por qué aplicaríamos una en desmedro de la otra? Y viceversa. Entonces, en ese caso, se juzga necesario acudir a la interpretación. Y habrá que interpretar ambas normas utilizando los distintos métodos de interpretación, bien sea una interpretación teleológica o finalista, una interpretación sistemática o contextual, una interpretación literal u objetiva, una interpretación histórica o de antecedentes, entre otras. Ahí estamos ante un escenario entonces interesante y sugestivo, porque, como estoy explicando, se produce una contradicción de normas. Podría ser que mediante los métodos referidos de las distintas interpretaciones, el problema quede zanjado. Por ejemplo, de repente, pues, aplicando un criterio de interpretación de especialidad, podríamos decir que ante la contradicción de dos normas, donde una es general y la otra es especial, pues prevalece obviamente la especial. Eso nos informa el criterio de especialidad. Y otro criterio podría ser que ante el conflicto aparente entre una norma de mayor jerarquía y otra de menor jerarquía, pues prevalece la primera, la de mayor jerarquía. Y claro, como ustedes apreciarán, el problema podría decantarse mediante la aplicación de criterios bastante entendibles y conocidos, como son, en los ejemplos que refiero, los principios de especialidad o de jerarquía. Sin embargo, podría ocurrir que dichos métodos o principios o reglas de interpretación no sean suficientes, porque esos métodos que se presume existen para superar un problema, bien podría ocurrir que nos lleven a otro problema. Lo grafico. Imagínense ustedes la contradicción entre dos normas,
una antinomia, lo que estaba refiriendo, donde la primera, respecto a la segunda, es especial. O sea, la primera es especial y la segunda es general. Pero a su vez, la primera es de inferior jerarquía y la segunda de mayor jerarquía. Como podrán apreciar, si me siguen en el orden de ideas, bajo el criterio de especialidad va a prevalecer la primera norma, porque es especial, y la otra es general. Pero bajo el criterio de jerarquía va a prevalecer la segunda norma, porque la segunda es superior y la primera es inferior. Con lo cual, esos métodos aludidos, que parecen bastante comprensibles y son conocidos, no siempre solucionan los problemas jurídicos. Y eso es interesante entenderlo porque, por ejemplo, un arbitraje en principio permite decantar problemas de esa naturaleza y poder darle una solución efectiva y efectista a litigios que se den en el ámbito laboral, a conflictos de naturaleza laboral. Este es un escenario, el escenario en el cual se produce una antinomia o contradicción de normas. Pero todavía cabe un segundo escenario, irregular también, que se va a presentar cuando ya no hay una contradicción de normas, sino cuando hay una falta de regulación de la norma. Situación distinta. Tenemos un caso y cuando acudimos a la norma de la materia, no encontramos respuesta para el caso. ¿Por qué? Pues porque la norma no ha regulado ese supuesto fáctico. Así de simple. Estamos entonces ante lo que se denomina ya no antinomia, como hace un momento mencioné, sino laguna del derecho. Estamos ante una laguna del derecho que no es otra cosa que la falta de regulación normativa para un tema de interés o relevancia jurídica. Por cierto, no hay que confundir la laguna del derecho con el vacío legal. Se parecen, pero a la vez difieren. Se parecen en que tanto en un caso como en el otro, tanto en la laguna jurídica como en el vacío legal, en ambos casos hay carencia de regulación normativa. No se tiene una norma que zanje el problema. En eso se parece. No obstante, la diferencia radica que en el primer caso, en la laguna del derecho, no hay una norma jurídica, pero es un tema con relevancia jurídica. Dicho de otro modo, no hay norma, pero se necesita una norma, que no la hay, pero se hace necesaria. En cambio, cuando hablamos de un vacío legal, también hablamos de una situación de carencia de norma, pero esa carencia obedece a que se trata de un tema jurídicamente irrelevante. De modo pues que la norma no se pronuncia al respecto porque no tiene relevancia para el mundo del derecho. Y ante esa situación, entonces, no hay norma. Bajo este orden de ideas, la importancia apunta no a los vacíos legales, sino a las lagunas de derecho, porque son los temas jurídicamente relevantes que exigen la dación en algún momento de una norma que cubra esa situación de indefinición. Cuando se produce una laguna del derecho en los términos acotados, no cabe una aplicación de la norma, porque precisamente se carece de la norma. Y tampoco es posible la interpretación de las normas, porque no hay nada que interpretar, se carece de norma, insisto. Por lo tanto, aquí el método no es la interpretación, sino la integración jurídica. Y así como la interpretación tiene sus métodos, que hace un momento mencioné, pues la integración tiene los propios. Por ejemplo, la aplicación de los principios generales del derecho,
el método principista, o la analogía, el método analógico. Estos serán los principales mecanismos de integración jurídica. De hecho, hay algunos principios que tienen trascendencia particularmente en ciertas áreas, y el derecho laboral no es ajeno a ellos. Uno de los más recurridos principios generales del derecho, incluso de enorme trascendencia a nivel de la jurisprudencia laboral, es el principio de primacía de la realidad. Y a través de este se podrá decantar la solución de una gran variedad de casos, precisamente dándole mayor relevancia a la realidad y a la formalidad. Se atiende pues el fondo más que a la forma, y no porque lo diga una norma, sino porque es un principio inspirador del derecho laboral. Esta situación incluso se hace extensiva a otras materias. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es diagnosticar y comprender la aplicación del derecho, que no siempre es la mera aplicación normativa, puesto que en ocasiones supone labores de interpretación o integración jurídicas. Y ambas en conjunto son lo que constituye la hermenéutica jurídica. Ese es el género. Incluso podría agregar un tema más, que en muchos laudos arbitrales hay veces en que se considera, y es que, a pesar de aplicar todo lo que estamos sosteniendo, de tener esta capacidad de razonamiento jurídico, incluso establecida a través de un silogismo judicial, donde tengamos una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, donde procuremos la justificación interna y la justificación externa de la sentencia, es decir, que hayan razones justificativas y razones explicativas. A pesar de todo eso, podríamos aterrizar en un escenario bastante pantanoso, que es terminar con dos conceptos jurídicos igualmente relevantes, o sea, dos conclusiones dispares, pero ambas sustentadas en doctrina, en legislación, en jurisprudencia, en principios generales del derecho y demás. Entonces eso nos llevará a otra teoría. Ya no es aplicación, ya no es interpretación, ya no es integración. Ahora vamos a algo que quizás sea más controversial, la ponderación. Y la ponderación tiene, y menciono todo esto precisamente en esa línea, una enorme trascendencia en el ámbito arbitral. Porque hay veces en que la fría aplicación de una norma nos va a llevar a escenarios contradictorios donde haya una respuesta igualmente atendible a otra, pero que es opuesta. Y cada una con razones jurídicas solventes que pareciera nos colocan en un camino entrampado y sin salida. Es ahí pues donde se hace necesaria la ponderación, que no es otra cosa que el balanceo de situaciones igualmente atendibles para que finalmente vaya a decantarse por una de ellas. Este ejercicio de ponderación se muestra particularmente importante o necesario cuando aplicamos temas en escenarios híbridos o mixtos. Lo estaba conversando hace un momento y me hacían referencia de varias sentencias en ese sentido. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay una contienda entre una norma laboral y una norma financiera? La norma financiera, sustentada en autonomía de la voluntad, que procura hacer negocios, que desarrolla la libertad contractual, etcétera. Y frente a esta norma financiera,
una norma laboral que tiene un contenido de derechos mínimos, irrenunciables, donde la norma actúa en forma tuitiva o protectora, etc. ¿Tendrán la misma naturaleza ambas normas antedichas? Obviamente no. Cada una igualmente atendible, y cada una de ellas con razones que sustentan el enfoque que se podría dar de esas normas. Sin embargo, pues tendrá que ponderarse, analizando el caso con ciertas variables, por ejemplo, tiempo y lugar, para determinar por cuál de estas dos normas debería inclinarse el análisis. Todo ello sirve para entender que la resolución de un caso no es una tarea menor y tampoco es un ejercicio meramente mecánico. La resolución de un caso exige el razonamiento jurídico, sustentado en cuestiones como las que estoy mencionando y que no está de más hacer referencia a ellas, precisamente porque nos lleva a escenarios en los que hay que atender cómo la evolución precisamente de la resolución de los casos amerita una perspectiva mayor. Y dentro de ese orden de ideas, el arbitraje se muestra como un mecanismo de resolución de conflictos, cuando menos interesante, que ha sido capturado por el derecho precisamente para ofrecer una mejor solución de las controversias. Vamos a ver luego de que en materia arbitral podemos hoy reconocer a su vez modalidades del arbitraje, no todas necesariamente muy consistentes o consecuentes con su propia naturaleza, pero que están ahí, donde se da una regulación sobre el particular. Entonces, ante esa situación, pues, lo que se exige es el entendimiento desde una perspectiva mayor. Ahora bien, todo esto nos lleva a considerar cómo es que se presentan los conflictos en materia laboral. Y lo que nosotros podemos apreciar a grosso modo es que en el derecho laboral se reconoce la existencia de dos clases de conflictos. Pero antes de mencionarlos, habrá que decir que los conflictos resultan ser, pues, un tópico fundamental dentro del derecho. Quizás el insumo principal para la operatividad del derecho, porque las más de las veces el derecho lo que busca es resolver una controversia. Eso busca, resolver una controversia. Y esa controversia se da por un conflicto. En época más contemporánea se procura ya no resolver el conflicto, sino prevenirlo, una abogacía preventiva. Y en algunos otros casos, solucionar o dilucidar una incertidumbre jurídica. Sea como fuere, el conflicto es pues un insumo importante dentro de lo que significa el mundo del derecho. Este insumo, precisamente, es enfocado estrictamente en el ámbito del derecho laboral en dos grandes escenarios, que nos lleva, por un lado, a los conflictos jurídicos o puramente de derecho, y por otro, a los conflictos económicos o de intereses en juego. Ambos finalmente son conflictos, pero la naturaleza es distinta y nos interesará incluso, me adelanto, para atender al probable cuestionamiento que se podría efectuar a un laudo arbitral, distinguiendo si el conflicto es de uno o de otro lado. Pero sea como fuere, el conflicto es el punto de partida. Y ese conflicto idealmente se anhela que desaparezca, pero es eso, un anhelo. En la realidad, el ser, más que el deber ser, es que el conflicto ha existido, existe y existirá. El derecho provee mecanismos
para reducir ese conflicto o para tercerizar el conflicto. Pero el conflicto, reitero, no va a desaparecer. Conflicto siempre va a haber, no solo en el ámbito del derecho laboral, ¿no? En cualquier otro ámbito. Es importante enfocar eso en su real dimensión, porque si no, por ejemplo, vamos a caer en la tentación de creer que determinada actividad económica está desprovista de un potencial conflicto y por consiguiente no tomaremos las previsiones del caso. Ahí estamos transitando por un camino errado. Hay que ser consciente que el conflicto siempre está latente, en cualquier relación jurídica, no solo del ámbito del derecho laboral. Por lo tanto, es inútil e inoficioso el preguntarse cómo hacer para que el conflicto desaparezca. Creo yo de que eso supondría una pérdida de esfuerzo, inútilmente, porque el conflicto está ahí. A mí no me interesa preguntarme entonces cómo hacer para que el conflicto desaparezca, sino por el contrario, cómo hacer para que el conflicto se reduzca o para que el conflicto se tercerice. Eso es lo que nos interesa. Y dentro de eso, el derecho nos va a proveer de innumerables herramientas. Una, por ejemplo, en materia de derecho laboral, será pues la negociación colectiva. Esa será una herramienta. Y guardando las distancias, otra será el arbitraje. Claro, cada una desde su perspectiva y cada una con un contenido propio, pero finalmente apuntando hacia lo mismo. El derecho procura proveer herramientas para que cuando se den los conflictos, estos puedan ser resueltos y además puedan superarse. Eso es lo que se procura, pero no busca mecanismos para eliminar o exterminar por completo el conflicto, porque eso finalmente se va a presentar. Y las más de las veces se va a presentar por lo segundo, por la confluencia de intereses contrapuestos o de intereses distintos. Esto es lo que se denomina la teoría del conflicto. La teoría del conflicto nos dice que la probabilidad de que haya conflicto es más alta de que no haya. Entonces, muchas veces se comete el error de creer que una situación conflictiva es la excepción y que eso está mal, cuando en realidad el enfoque debería ser a la inversa. No es la excepción que hay un conflicto, la excepción es que no haya conflicto. Lo ordinario es que haya conflicto. ¿Y por qué? Una de dos razones. O porque hay intereses contrapuestos, es decir, los intereses de uno y de otro son totalmente contradictorios. Por ejemplo, el interés del empleador y de su trabajador, totalmente contradictorios. Esa es una razón para que haya conflicto. Yo diría la menos recurrente. Pero hay otra que es más recurrente. Y no que se trate de intereses contrapuestos o contradictorios, sino simplemente de intereses diferentes. Intereses que se tornan distintos. Y entonces comienza a darse un conflicto, no porque estemos en veredas opuestas, sino porque estamos con perspectivas diferentes. No es que yo me oponga radicalmente a lo que diga la contraparte, simplemente digo algo distinto. Esto termina siendo lo más común y por eso reitero, si uno lo enfoca así, se va a percatar que el conflicto es lo ordinario o común y lo extraordinario es la inexistencia de conflicto. Es más, la inexistencia de conflicto siempre va a ser temporal. Puede hacer que no haya un conflicto en ese momento entre la empresa y el sindicato, pero puede ser que eso sea pues ahora, pero nadie dice mañana, y mañana podría estallar un conflicto. Entonces, este conflicto termina siendo pues insumo trascendente dentro del derecho en general y del derecho laboral en particular. Vamos a los primeros, a los conflictos jurídicos o de derecho. Como en cualquier otro conflicto jurídico, la controversia
versa sobre el incumplimiento o la interpretación de la norma, lo que hace un momento mencioné, que debe ser aplicada a una situación concreta y por consiguiente la solución de la misma residirá en que la autoridad competente decida acerca de la aplicación de aquella o realice su interpretación. Aquí estamos entonces tomando dos conceptos de los que mencioné hace un momento, que es la aplicación y la interpretación de la norma. Cuando hablamos de una aplicación, estamos haciendo alusión a que la norma es lo suficientemente clara y por consiguiente lo único que cabría es aplicar la norma. Pero cuando estamos diciendo interpretación, estamos aludiendo a un conflicto normativo, a una antinomia, de manera tal que esa colisión exija previamente una interpretación antes de la aplicación. Es un conflicto de derecho jurídico que se presenta muy a menudo. Oiga, ¿cómo entendemos determinado artículo? ¿Un alcance restrictivo o un alcance extensivo? ¿Es aplicable para determinados supuestos o para otros? ¿Qué acepción le vamos a dar a determinado concepto? ¿Incorpora a tales situaciones o no? ¿Esta es una norma que se encuentra vigente o es una norma que ha sido derogada? ¿Derogada expresamente o derogada tácitamente? ¿O abrogada? ¿Es una materia disponible en la que cabe pacto entre las partes o es una materia indisponible de orden público porque se trata de derechos mínimos indisponibles e irrenunciables, etcétera, etcétera? ¿Qué son esos? Conflictos jurídicos. Ahí tenemos conflictos jurídicos, donde tenemos que dilucidar el conflicto, pero desde un punto de vista netamente de derecho, y se presentan esos conflictos. Por otro lado, vamos a tener a conflictos económicos o de intereses. La divergencia no gira en torno a la aplicación o interpretación de una norma, lo que habíamos dicho hace un momento, pues esta no existe. De modo que el conflicto gira en torno a los intereses contrapuestos de ambas partes, por lo cual su posible solución consistirá en que éstas lleguen a un acuerdo. Aquí lo que tenemos entonces es una situación particular y en la que lo que se busca es una solución precisamente a ello, motivando el acercamiento de las propias partes. Me adelanto, por ejemplo, a través de una negociación colectiva, porque qué mejor que sean las propias partes involucradas en un conflicto las que procuren arribar a una solución de dicho conflicto. En este caso, lo que tenemos son intereses contrapuestos o distintos. En estos conflictos típicos del derecho laboral, lo que está en juego es la aspiración de los trabajadores, representados muchas veces por los sindicatos, de mejorar sus ingresos y condiciones de empleabilidad, para lo cual los ordenamientos jurídicos reconocen el derecho a la negociación colectiva, que en el caso peruano incluso tiene consagración constitucional en nuestra vigente Constitución Política del Perú, y esto además se encuentra amparado a nivel supranacional por el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Por consiguiente, hasta aquí lo que nosotros podemos apreciar es una doble escenografía donde podemos ver los conflictos jurídicos y económicos y cómo se presentan estos dentro del escenario específicamente del derecho laboral. Con esto vamos ahora a la materia que complementa todo lo anterior, que es el arbitraje. Porque estamos hablando ya no solo de derecho laboral, estamos hablando
también de derecho arbitral. Y el derecho arbitral ha evolucionado a pasos agigantados, a tal punto que hoy en día conforma una disciplina jurídica autónoma. No cabe duda. El derecho arbitral cuenta con su propia norma de la materia, que en el Perú es la ley de arbitraje, complementada por una serie de otros dispositivos, como luego mencionaré, por ejemplo, en materia laboral. Pero además, esta materia jurídica tiene sus propios principios jurídicos. El derecho arbitral hoy es autónomo porque tiene sus propios principios, incluso de carácter universal. Por ejemplo, el principio de competence, competencia. De modo que el tribunal arbitral será quien determine su propia competencia. Tiene su jurisprudencia, que se va dando a través de los laudos. Claro, la mayoría de ellos premunidos del carácter de reserva y confidencialidad. Sin embargo, hay otros laudos que sí se pueden hacer públicos, como son en materia de contrataciones con el Estado, a nivel del OCE. Entonces, por estas y otras razones, se puede afirmar con holgura de que el derecho arbitral hoy por hoy ya es una disciplina jurídica autónoma. Pero antaño no era así. Si ustedes retroceden, y a modo de curiosidad, al anterior código en materia procesal civil en el Perú, o sea, al Código de Procedimientos Civiles de 1912, ese código procesal civil, Código de Procedimientos Civiles llamado en aquel entonces, contemplaba el arbitraje. O sea, la perspectiva bastante lejana de lo que hoy día tenemos. El arbitraje era un tema de derecho procesal civil. Bueno, mucha agua ha recorrido pues en este río evolutivo y hoy por hoy, sin lugar a dudas, el arbitraje no es un tema de derecho procesal civil. Es una materia que conforma una disciplina jurídica autónoma. Pero esa disciplina jurídica autónoma se ha enriquecido tanto con el paso del tiempo que han comenzado a aparecer arbitrajes especiales. Algunos ya conocidos y desarrollados en el Perú, otros todavía no. Ha comenzado en los últimos años a darse el arbitraje en contrataciones con el Estado, que es todo un mundo de particularidades en el Perú. Pero también tenemos el arbitraje estatutario o societario para personas jurídicas que lo pueden incorporar en su estatuto social. Y dentro de este orden de ideas se sigue desarrollando otro conjunto de arbitrajes. El arbitraje internacional, el arbitraje de inversiones, cuando el Estado peruano es parte demandante o demandada en el tribunal del CIADI en Washington, Estados Unidos. Y así, una serie de arbitrajes especiales, dentro de ellos el arbitraje laboral. Por lo tanto, vean ustedes cómo en no muchos años el derecho arbitral se ha nutrido interesantemente a punto que ha aumentado su contenido y hoy se reconocen los denominados arbitrajes especiales. Todavía quedan varios arbitrajes especiales por desarrollarse en el Perú. Por ejemplo, ya en el extranjero se hace hoy referencia al arbitraje tributario, y donde las controversias fiscales se pueden someter a arbitraje, todavía no desarrollado en el Perú. En los últimos años emerge una nueva modalidad que todavía va muy tibia, el llamado arbitraje de consumo en materia de protección al consumidor. Ha ido pues desarrollando su contenido el derecho arbitral. Ahora nos interesa uno de estos arbitrajes especiales, que es el arbitraje laboral. El arbitraje, como medio de solución de las controversias laborales relativas a la negociación colectiva, ha sido previsto en el artículo 61 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Aquí está, pues, la base normativa central y fundamental en lo que supone el arbitraje
laboral. ¿Qué dice el texto hace un momento referenciado? Si no se hubiese llegado a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje. Estamos hablando de un diferendo que no es otra cosa que un conflicto. La negociación directa, como su nombre lo indica, supone una negociación sin intermediarios, donde tenemos en un extremo al empleador y en el otro al sindicato. Cuando hablamos de conciliación, ya estamos ante un método heterocompositivo en el cual interviene un tercero, que es el conciliador. El reglamento de la anterior norma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, a su vez, prescribe en el artículo 46, al término de la negociación directa o de la conciliación, de ser el caso, según el artículo 61 de la ley, que hace un momento acabo de referir, cualquiera de las partes podrá someter la decisión del diferendo a arbitraje, salvo que los trabajadores opten por ejercer alternativamente el derecho a huelga de conformidad con el artículo 62 de la ley. Ese derecho a la huelga, como conocen, también goza pues de consagración constitucional en la vigente Constitución Política del Perú. De modo pues de que la norma genérica, base, el punto de apoyo, la piedra angular en materia de arbitraje laboral, lo encontramos en el artículo 61 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, complementado por el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Adicionalmente a ello, el arbitraje tiene un sustento constitucional directo, aunque no expreso, en el artículo 28, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Y ahí nosotros podemos apreciar la enorme valía que tiene el arbitraje como un mecanismo de negociación y resolución de conflictos heterocompositivo, de que hoy día se enmarca dentro de lo que se denomina el régimen constitucional económico. Y es que, como ustedes sabrán, la Constitución Política del Perú vigente, como también su antecesora de 1979, consagraron una diversidad de principios que inspiran al derecho arbitral en el Perú. Y esto en materia laboral cobra pues especial importancia. ¿Por qué? Porque se le da suficiente atención. De hecho, el artículo aludido hace un momento estipula: el Estado fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. Esta promoción o rol promotor que cumple el Estado, a su vez se condice, es consecuente y por consiguiente acertado, se condice con el modelo económico que hoy día rige en el Perú, que no es otro que el de la economía social de mercado, no economía de libre mercado, como a veces se le confunde, y menos economía planificada. Estamos ante una economía social de mercado en la que el Estado asume un rol regulador, mas no un rol protector o intervencionista y menos paternalista. No estamos ante ese esquema. De modo que cualquier norma deberá alinearse precisamente bajo el régimen constitucional al cual hacemos referencia. Y aquí eso se aprecia. ¿Por qué? Porque justamente se está promoviendo las formas de solución pacífica. El Estado promueve, el Estado no interviene. Podemos reconocer, con todo lo dicho, tres variantes o modalidades de arbitraje. El arbitraje voluntario,
cuando es pactado libremente por las partes en ejercicio de la autonomía privada, el arbitraje obligatorio, que es obligatorio según mandato de la ley, y el arbitraje potestativo, que está regulado en la norma de la referencia y que lo comentaremos en unos minutos. 3 clases de arbitraje. De los 3, la única modalidad pacíficamente aceptada en forma unánime es la primera. La segunda y la tercera acarrean controversia respecto a si eso se puede dar de esta manera, si es que el arbitraje puede ser obligatorio, si es que el arbitraje puede llegarse a él por la imposición de una de las partes, el arbitraje potestativo, o si por el contrario el arbitraje siempre debe tener una naturaleza consensual y basarse pues en el consenso. Discusión harta en doctrina respecto a los alcances de un arbitraje. Lo cierto es que tenemos lo que está ahí y eso se encuentra regulado en nuestra legislación. Pero adicionalmente a ello, y aunque ya lo adelantamos hace un momento, el arbitraje laboral también podría enfocarse desde un punto de vista jurídico y económico. Entonces, son distintas ópticas que se tendrá en esta materia y lo pertinente será darle un enfoque integral para conocer el todo y luego darle un enfoque especial para conocerlo netamente especializado. Hemos aludido a 3 modalidades de arbitraje. Empecemos por la primera, que es la más recurrente como definición por lo menos. El arbitraje voluntario. Tiene como origen la común voluntad de las partes de someter la controversia a la decisión de un tercero, mecanismo heterocompositivo. Son las partes, entonces, las que en ejercicio de la autonomía de su voluntad han acordado someter determinada controversia a arbitraje. En la legislación peruana se regula ese arbitraje laboral voluntario en la norma anteriormente ya citada, el artículo 61 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Con esto tenemos, pues, el arbitraje voluntario. Vamos a la segunda modalidad, que es el arbitraje obligatorio. Su naturaleza es excepcional, para empezar, porque lo regular es el arbitraje voluntario, que mencioné hace un momento. Ese es lo regular. Podría haber una situación distinta, por supuesto, claro, pero estamos ante un arbitraje de otra naturaleza, que es el obligatorio. Es el arbitraje en el que, por mandato del artículo 68 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la intervención resolutiva de la autoridad administrativa del trabajo se produce dentro de supuestos excepcionales. Subrayo, la intervención de la autoridad administrativa de trabajo no se da de una manera abierta o general, sino en supuestos excepcionales que la propia norma contemple. ¿De qué casos estamos hablando? Número 1, cuando una huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a una empresa o sector productivo. No solamente se daría pues una afectación de los intereses particulares de una empresa, sino que incluso podría hacerse extensivo a todo un sector productivo. O 2, derive en actos de violencia o de cualquier manera asuma características graves por su magnitud o consecuencias, y en calidad de árbitro obligatorio, por lo que se desarrolla en instancia única, siendo inimpugnables los actos emitidos, salvo en los supuestos de impugnación de laudos arbitrales ante el Poder Judicial. Como podemos apreciar en este caso, la naturaleza es diferente, claramente diferente, de una situación meramente voluntaria a una situación de carácter obligatorio.
No obstante lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, conforme a los pronunciamientos de su importante y trascendente Comité de Libertad Sindical, considera que el arbitraje obligatorio solo es admisible respecto de los conflictos laborales que tengan lugar en el marco de los servicios esenciales, que son aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Fuera de este supuesto, el arbitraje obligatorio es considerado contrario al Convenio 98 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, hay un cuestionamiento bastante serio de la propia entidad encargada al respecto, como es el Comité de Libertad Sindical de las Naciones Unidas. Y aquí lo que nosotros podemos apreciar es que esta situación acarrea una perspectiva controversial y hasta dónde podría llegar el arbitraje obligatorio. Pero no solo ello, porque la situación todavía se torna distinta con una de las tres modalidades, novísima institución, que es el arbitraje potestativo, por lo menos más nuevo que los anteriores. El arbitraje potestativo, que es una suerte de modalidad a mitad de camino entre el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio, porque tiene algo de voluntario y algo de obligatorio, pero no contundentemente. Este arbitraje potestativo es aplicable a aquellos casos en los cuales no se pueda definir el nivel o el contenido de la primera negociación y aquellos en los que se perciban actos de mala fe que tengan por efecto entorpecer o dilatar la negociación colectiva. También denominado ese arbitraje potestativo como arbitraje unilateral o voluntario vinculante, es el mecanismo extrajudicial mediante el que, en función de una prerrogativa normativa inspirada en la jurisprudencia constitucional, porque esta ha sido la evolución, el tema nace de la jurisprudencia derivada del Tribunal Constitucional y luego se ha consagrado normativamente en la ley de la materia. Las partes se encuentran facultadas para someter la solución del conflicto a la decisión de un tercero, ajeno a ellas, con competencia para resolverlo a través de un laudo arbitral, quedando obligada la otra parte a dicho sometimiento y decisión. En este caso, medio voluntario y medio obligatorio. Se trata de una naturaleza híbrida, distinta, sui generis, precisamente por su propio contenido y de la manera como se viene presentando. Con la promulgación del Decreto Supremo número 014-2011-TR, el Poder Ejecutivo introdujo el artículo que es la base normativa del arbitraje potestativo, el artículo 61A, al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, plasmando normativamente la figura del arbitraje potestativo y estableciendo así una nueva forma de solución a los conflictos laborales. Por eso decía, estamos ante un escenario diferente a los anteriormente explicados y que es de data mucho más cercana en el tiempo, pero lo que procura es ofrecer un mecanismo adicional para la solución de los conflictos en materia laboral. Hace un momento, cuando habíamos hecho la clasificación del arbitraje y hemos diferenciado entre arbitraje voluntario, arbitraje obligatorio y arbitraje potestativo, también habíamos hecho referencia a la distinción entre el arbitraje laboral jurídico y el arbitraje laboral económico, dependiendo del contenido
en cada caso. Vamos al arbitraje laboral jurídico. De conformidad con el literal C del artículo 57 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, los laudos arbitrales que resuelven un conflicto jurídico constituyen títulos ejecutivos. Y así lo dice, son títulos ejecutivos los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral. Ahí estamos ante una calificación del arbitraje atendiendo pues a su contenido. El artículo 59, el anterior citado fue el 57, ahora el 59, el artículo 59 de la nueva Ley Procesal del Trabajo señala que para la ejecución de un laudo que haya resuelto un conflicto jurídico laboral, se deberán tener en cuenta las normas generales de arbitraje. Y ahí estamos haciendo referencia a lo que luego revisaremos, que es la Ley de Arbitraje, aprobada por el Decreto Legislativo 1071. Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la regla general de arbitraje, que no es otra cosa, insisto, que la ley de arbitraje. La otra variante es el arbitraje laboral económico. Los laudos arbitrales que resuelven conflictos económico-laborales tienen una naturaleza diametralmente opuesta a la que tienen los laudos jurídicos, siendo su naturaleza la de un convenio colectivo. Entonces, el escenario es distinto, no es el mismo. Una cosa es que el que el arbitraje sea jurídico laboral, y otra cosa es que el arbitraje sea pues laboral económico. Entonces, el alcance, hacia dónde va el peso o la preeminencia del enfoque y de la perspectiva al momento de analizar el caso, pues debe centrarse en la medida de lo posible en el ámbito jurídico. No obstante, a veces ello no es así, en razón precisamente de lo que estamos comentando. Esta característica de los laudos económicos, es decir, de poder considerarse como una convención colectiva, está recogida por el artículo 70 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cuando a la letra dice: los acuerdos adoptados en conciliación o mediación, los laudos arbitrales y las resoluciones de la autoridad de trabajo tienen la misma naturaleza y surten idénticos efectos que las convenciones adoptadas en negociación directa. Obviamente esto significará que la negociación directa no ha prosperado, quizás haya pasado por distintos niveles o estadios, pero no se ha materializado, y entonces lo que se quiere es que se dé paso a esta negociación y por consiguiente solucionar el impasse que se pueda tener al respecto. El arbitraje laboral en la negociación colectiva busca solucionar el problema originado a causa de no haberse arribado a un acuerdo en la etapa de trato directo de la negociación colectiva. O sea, podría ser de que se ha dado una negociación individual, por ejemplo, con un trabajador, me refiero entre el empleador y el trabajador, y comienza a darse a un acercamiento, pero finalmente no arriban a ninguna negociación, no hay acuerdo. Bueno, mañana más tarde podría volverse a intentar, si es que las partes involucradas pues así lo tienen a bien. De modo que podemos distinguir adicionalmente entre un arbitraje laboral jurídico y un arbitraje laboral económico. Todo esto que estamos mencionando busca componer el conflicto de intereses, por lo que se requerirá que un tercero dicte una solución, o sea, el árbitro, conforme a criterios de justicia y oportunidad, atendiendo a los méritos de fondo del caso, más que la forma, creando la norma jurídica
a la que las partes hubieran podido dar a luz. Es decir, ante la inacción o inoperatividad de quienes han podido enfrentar determinado problema y negociar, se muestra esta situación muy particular, pero que finalmente supondrá la capacidad de análisis y de superar un inconveniente como el que se presenta en este caso. Con todo ello, llegamos a lo que es finalmente la cereza de la torta en todo esto y el aspecto controversial en la materia que estamos desarrollando, que es, en términos generales y amplios, el cuestionamiento del laudo arbitral. Esta situación se muestra particularmente importante porque estamos ante el cuestionamiento que se hace de un pronunciamiento, en este caso el laudo arbitral, de que en ocasiones no es entendido en su real dimensión y todavía hay cierta reticencia o una perspectiva sesgada al momento de entender el contenido de un laudo arbitral. Por lo tanto, el cuestionamiento siempre es posible, claro. Ahora, otra cosa es que prospere a nivel del derecho. De cuestionar, cualquiera podría cuestionar un laudo. La pregunta es si eso tiene trascendencia. Yo podría cuestionar un laudo, que en ese momento lo leo porque está sobre la mesa, pero ¿tiene trascendencia ese cuestionamiento? ¿Hay asidero jurídico al momento en que se va a resolver determinada controversia? Nuestro ordenamiento jurídico le otorga un tratamiento distinto al control de los laudos en sede judicial en función a la naturaleza del conflicto objeto de revisión. Hay una dicotomía, un trato diferenciado entre uno y el otro. En varios artículos de la nueva Ley Procesal del Trabajo se aprecia que tanto el tipo de proceso como las reglas procesales varían en función a la naturaleza del arbitraje y como lo vamos a desarrollar posteriormente. Si el laudo arbitral es jurídico, corresponde la anulación del laudo. Y si el laudo arbitral es económico, corresponde la impugnación del laudo. Ambas categorías vistas bajo el paraguas de cuestionamiento del laudo arbitral. Pero tenemos dentro de esto dos situaciones: que el arbitraje sea de una manera, es decir, que sea vía anulación su cuestionamiento, o que se dé de otra, vía la impugnación. Y decía al inicio de esta diapositiva que en varios artículos de la nueva Ley Procesal del Trabajo ello se aprecia. Y para muestra, pues un botón. La nueva Ley Procesal del Trabajo, en su artículo 3, establece la competencia por materia de las salas superiores. Y dice: las salas laborales de las Cortes Superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes. Y vamos a referirnos a los incisos 2 y 3. 2. Anulación del laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje. 3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente ley de arbitraje. Por lo tanto, en la presente ley procesal de trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos distinguir aquí, a partir de la lectura de la norma referida, es justamente esa dicotomía. Por un lado, la anulación del laudo, por otro, la impugnación del mismo. El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la norma fundamental para la materia que ahora abordamos, contiene un artículo 66 en el cual se lee: el laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. Es susceptible de impugnación ante la sala laboral de la Corte Superior en los casos siguientes. Por lo tanto, tenemos una norma genérica, una cláusula normativa básica, que nos está haciendo referencia al carácter
inapelable de este laudo arbitral, pero sí hace referencia a modo excepcional de la impugnación que se puede hacer en determinados casos. El primero de esos casos es por razón de nulidad, que ya lo vamos a desmenuzar, y el segundo es por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favor de los trabajadores. Se está afectando la subsistencia de los mismos, quizás de una manera extrema, irresponsable, que no atiende a las condiciones suficientes que deberían tener los trabajadores. La interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente. No se ve detenida entonces en principio la ejecución del laudo arbitral porque hubiese una competencia sobre el particular. De modo pues de que, vistas así las cosas, esta norma, que es el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, se pronuncia sobre el cuestionamiento excepcional del laudo arbitral. Pero habíamos dicho de que hablar de arbitraje en sede laboral exige no solo enfocar el derecho laboral, sino también el derecho arbitral. Y el derecho arbitral, como también ya lo comenté, está regulado en una norma básica en el Perú, que es la ley de arbitraje. Y esta ley de arbitraje contiene a su vez causales de anulación del laudo arbitral. Y aquí hay un amplio artículo 63 que se pronuncia sobre el particular. El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz, o que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Causales de impugnación, de anulación, en la ley de arbitraje. Tercera causal, que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, esto atendiendo a la naturaleza, en principio, convencional o consensual del arbitraje. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión, porque obviamente la competencia del tribunal arbitral está restringida a ciertas materias. En la misma línea, que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. Aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de derechos irrenunciables en materia laboral. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. Todas estas son las causales recogidas en la ley de arbitraje y, como se podrán apreciar, son causales que permiten el cuestionamiento del laudo arbitral, pero de uno o de otra perspectiva, siempre en razón de forma, pero no en razón de fondo, de modo tal de que no se puede cuestionar el laudo arbitral en temas de fondo, sino en temas de forma, notificación, etcétera, ¿no? Lo que está viendo ahí, que finalmente es importante, ¿no? No lo digo como para subestimarlo, porque en el derecho en general y en la materia que hablamos en particular, es importante el fondo y la forma, ambas, ¿no? Tanto así de que si bien el arbitraje es informal, en el mejor de los sentidos, eso no significa que esté desprovisto de ciertas garantías mínimas para el debido proceso, como por ejemplo la notificación, que es un acto de forma, pero que sin lugar a dudas va a tener una trascendencia en el fondo.
Luego viene una regulación bastante específica sobre esas causales y dice, por ejemplo, las causales previstas en los incisos referidos a que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido, ineficaz, o a la falta de notificación, o que la composición del tribunal arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, etcétera, etcétera, solo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. Con esto se supera una antigua práctica de mala fe que significaba en advertir alguna irregularidad en el arbitraje, con lo cual se podía exigir la anulación del laudo arbitral mañana más tarde, pero la parte que advertía la falencia guardaba silencio y no decía nada. ¿Por qué? Porque esperaba ver el decurso del arbitraje. Y si esta parte que había advertido la deficiencia y que se había quedado callada, mañana veía que el arbitraje marchaba a su favor, entonces ya no decía nada. Pero si veía que el arbitraje marchaba en contra de ella, entonces al final, cuando ya estaba a punto de laudarse, en ese momento salía la irregularidad. Y decía, oiga, un momentito, hay esto. Oiga, pero yo lo había advertido, sí, y lo había dicho, no. Mala fe procesal. Eso se quiere evitar, ¿no? Oiga, no es que tenga una carta bajo la manga, no tiene ningún sentido. Haya alguna irregularidad, dígala inmediatamente. Ahora, yo lo he dicho, oiga, lo dije, no me hacen caso. Ah, ok, eso es causal pues de anulación del laudo arbitral. Yo advertí una falencia, la hice de conocimiento del tribunal arbitral. ¿Y qué hizo el tribunal arbitral? No me hizo caso. Ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí nada, espera que dicten el laudo. Y cuando se dicte el laudo, recurso de anulación. ¿Por qué? Por la falencia ya advertida. Situación distinta entonces a guardarse pues un as bajo la manga. Y luego viene un detalle así de cada una de las causales que están contempladas en la ley de arbitraje y cuáles son los alcances, ¿no?, en cada uno de estos supuestos ahí previstos, tanto en el arbitraje nacional como en el arbitraje internacional. Todas estas son las consecuencias de ejercer o de interponer, perdón, este recurso de anulación del laudo arbitral. Todo lo anterior se complementa con algo interesante, porque ya no hacemos referencia ahora a la normatividad, sino a la jurisprudencia. Y es que lo anterior tiene como un complemento interesante la casación número 10.112/2014 ICA. Mediante esta casación, la Corte Suprema ha determinado cuáles son los supuestos que permitirían a las partes iniciar un proceso de impugnación de un laudo arbitral que pretende dar por concluida una negociación colectiva, lo que se viene a llamar un laudo arbitral económico. De acuerdo a la Corte Suprema, a partir de lo dispuesto por el artículo 66 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, anteriormente citado, y de las causales de nulidad de laudo previstas en la Ley de Arbitraje, las que hace un momento hemos referido, esas 8 causales, concluye que será nulo el laudo económico derivado de una negociación colectiva cuando se incurra en alguna de las siguientes causales. Cuando el árbitro, tribunal arbitral o alguno de sus miembros está impedido de participar como tales. Una cuestión de forma. Para poder participar como árbitro, pues hay que estar en las condiciones y en la capacidad de actuar como tal, ¿no? Hay veces en que podría estar impedido hasta por el ejercicio de una función pública. Cuando se pronuncie en forma distinta alguna de las propuestas finales de las partes o combinando planteamientos de una y otra, porque eso justamente es lo que no se puede, se toma la posición del sindicato o la posición de la empresa. Cuando se ha expedido bajo presión derivada de modalidades irregularidades de huelga o de daños a las personas o las cosas. Si bien la huelga es un derecho constitucional, es un derecho del cual se puede usar, mas no abusar. Y en los casos en que la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, considere nulo un laudo,
siempre que por su naturaleza sean aplicables al arbitraje que resuelve el conflicto económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una norma general en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que nos dice de que el laudo arbitral en principio no es cuestionable. Luego vienen dos situaciones especiales, una en la que se hace alusión a la impugnación del laudo arbitral y otra a la nulidad o anulación del mismo. Esto último, en base a las causales establecidas en la ley de arbitraje para el recurso de anulación del laudo arbitral. Y lo anterior, aquello, en base a este criterio jurisprudencial ya desarrollado, de manera tal que lo que se busca es que cuando se cumplan determinadas causales, ya por mandato de la jurisprudencia o por aplicación de lo que la jurisprudencia ha establecido, haya una impugnación de ese laudo arbitral. Sea como sea, entonces, el cuestionamiento del laudo arbitral será en la medida que han fallado cuestiones vinculadas a la forma, mas no al fondo. Sea una norma o sea otra, finalmente el sentido es el mismo. El espíritu y la naturaleza de las cosas hace que tenga que verse en ambos casos desde una perspectiva formal y no de fondo. No es posible cuestionar un laudo arbitral en fondo, no, porque justamente su naturaleza es particular y no hay un recurso de apelación mediante el cual yo pueda pues apelar, a menos que las partes lo hayan pactado expresamente, lo cual no es común. Aquí lo que tenemos es recurso, mecanismo para poder cuestionar temas dejados de lado, pero en relación a la forma y no en relación al fondo. Siendo así, pues, entonces, el cuestionamiento del laudo arbitral se muestra como una materia que exige una visión contemplativa de los dos escenarios posibles. Por un lado, de que el laudo sea jurídico y por el otro, que el laudo sea económico. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación al doctor Daniel Echaíz, haciendo la entrega de un certificado expedido por nuestro director, doctor José Neira Flores. Doctor, gracias. Gracias a todos por su asistencia. Para comunicarles que el día de mañana la clase suspendida el día 8 de noviembre se está reprogramada para el día de mañana con el doctor Fernando Montes. Él empezará así de 5 a 6.
No podría aplicarse porque tenemos, como refiero, dos normas potencialmente aplicables. ¿Por qué aplicaríamos una en desmedro de la otra y viceversa? Entonces, en ese caso, se juzga necesario acudir a la interpretación. Y habrá que interpretar ambas normas utilizando los distintos métodos de interpretación, bien sea una interpretación teleológica o finalista, una interpretación sistemática o contextual, una interpretación literal u objetiva, una interpretación histórica o de antecedentes, entre otras. Ahí estamos ante un escenario entonces interesante y sugestivo, porque, como estoy explicando, se produce una contradicción de normas. Podría ser que mediante los métodos referidos de las distintas interpretaciones, el problema quede zanjado. Por ejemplo, de repente, pues, aplicando un criterio de interpretación de especialidad, podríamos decir que ante la contradicción de dos normas, donde una es general y la otra es especial, pues prevalece obviamente la especial. Eso nos informa el criterio de especialidad. Y otro criterio podría ser que ante el conflicto aparente entre una norma de mayor jerarquía y otra de menor jerarquía, pues prevalece la primera, la de mayor jerarquía. Y claro, como ustedes apreciarán, el problema podría decantarse mediante la aplicación de criterios bastante entendibles y conocidos, como son, en los ejemplos que refiero, los principios de especialidad o de jerarquía. Sin embargo, podría ocurrir que dichos métodos o principios o reglas de interpretación no sean suficientes, dado ese supuesto fáctico. Así de simple. Estamos entonces ante lo que se denomina ya no antinomia, como hace un momento mencioné, sino laguna del derecho. Estamos ante una laguna del derecho que no es otra cosa que la falta de regulación normativa para un tema de interés o relevancia jurídica. Por cierto, no hay que confundir la laguna del derecho con el vacío legal. Se parecen, pero a la vez difieren. Se parecen en que tanto en un caso como en el otro, tanto en la laguna jurídica como en el vacío legal, en ambos casos hay carencia de regulación normativa. No se tiene una norma que zanje el problema. En eso se parece. No obstante, la diferencia radica que en el primer caso, en la laguna del derecho, no hay una norma jurídica, pero es un tema con relevancia jurídica. Dicho de otro modo, no hay norma, pero se necesita una norma, que no la hay, pero se hace necesaria. En cambio, cuando hablamos de un vacío legal, también hablamos de una situación de carencia de norma, pero esa carencia obedece a que se trata de un tema jurídicamente irrelevante. De modo pues que la norma no se pronuncia al respecto porque no tiene relevancia para el mundo del derecho. Y ante esa situación, entonces, no hay norma. Bajo este orden de ideas, la importancia apunta no a los vacíos legales, sino a las lagunas de derecho, porque son los temas jurídicamente relevantes que exigen la dación, en algún momento, de una norma que cubra esa situación de indefinición. Cuando se produce una laguna del derecho en los términos acotados, no cabe una aplicación de la norma, porque precisamente se carece de la norma. Y tampoco es posible la interpretación de las normas, porque no hay nada que interpretar, se carece de norma, insisto. Por lo tanto, aquí el método no es la interpretación, sino la
integración jurídica. Y así como la interpretación tiene sus métodos, que hace un momento mencioné, pues la integración tiene los propios. Por ejemplo, la aplicación de los principios generales del derecho, el método principista, o la analogía, el método analógico. Estos serán los principales mecanismos de integración jurídica. De hecho, hay algunos principios que tienen trascendencia particularmente en ciertas áreas y el derecho laboral no es ajeno a ellos. Uno de los más recurridos principios generales del derecho, incluso de enorme trascendencia a nivel de la jurisprudencia laboral, es el principio de primacía de la realidad. Y a través de este se podrá decantar la solución de una gran variedad de casos, precisamente dándole mayor relevancia a la realidad que a la formalidad. Se atiende pues el fondo más que a la forma, y no porque lo diga una norma, sino porque es un principio inspirador del derecho laboral. Esta situación incluso se hace extensiva a otras materias. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es diagnosticar y comprender la aplicación del derecho, que no siempre es la mera aplicación normativa, puesto que en ocasiones supone labores de interpretación o integración jurídicas. Y ambas en conjunto son las razones más preponderantes de ese atractivo, es porque se trata de un tema que merece un enfoque multidisciplinario o multiperspectívico, que no se agota en una ciencia, en una sola disciplina jurídica, sino que muy por el contrario, trasciende a varias disciplinas jurídicas. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un tema de derecho laboral, pero incluso dentro del derecho laboral habrá que enfocarlo desde varias perspectivas, como por ejemplo el derecho colectivo del trabajo. Pero adicionalmente se sustenta de manera obvia en el derecho arbitral. Y entonces comienza pues una confluencia de temas que no siempre resultan tan concordantes. Como hablaba en minutos previos, conversando con algunos de los magistrados, los casos más interesantes se muestran precisamente cuando hay un conflicto de conceptos o de normas. Cuando nosotros tenemos un caso y ese caso se resuelve con la aplicación única y exclusiva de un artículo de la ley, pues no hay mayor discusión. Bueno, ¿sucede eso? Sí, sucede a veces. Y en ese caso, desde el punto de vista de la teoría general del derecho, lo que corresponderá será la aplicación de la norma. Pero hay otros casos, que son los más, en los que el caso no se soluciona así, porque podría ser que haya, por ejemplo, un conflicto de normas, donde la norma A y la norma B, ambas aparentemente aplicables, resultan contradictorias. Y eso conllevaría a lo que la teoría general del derecho denomina una antinomia, es decir, una contradicción de normas. Y cuando se da esa antinomia, ya no corresponde pues la aplicación, porque esos métodos que se presume existen para superar un problema, bien podría ocurrir que nos lleven a otro problema. Lo grafico. Imagínense ustedes la contradicción entre dos normas, una antinomia, lo que estaba refiriendo, donde la primera, respecto a la segunda, es especial. O sea, la primera es especial y la segunda es general. Pero a su vez, la primera es de inferior jerarquía y la segunda
de mayor jerarquía. Como podrán apreciar, si me siguen en el orden de ideas, bajo el criterio de especialidad va a prevalecer la primera norma, porque es especial, y la otra es general. Pero bajo el criterio de jerarquía va a prevalecer la segunda norma, porque la segunda es superior y la primera es inferior. Con lo cual, esos métodos aludidos, que parecen bastante comprensibles y son conocidos, no siempre solucionan los problemas jurídicos. Y eso es interesante entenderlo porque, por ejemplo, un arbitraje en principio permite decantar problemas de esa naturaleza y poder darle una solución efectiva y efectista a litigios que se den en el ámbito laboral, a conflictos de naturaleza laboral. Este es un escenario, el escenario en el cual se produce una antinomia o contradicción de normas. Pero todavía cabe un segundo escenario, irregular también, que se va a presentar cuando ya no hay una contradicción de normas, sino cuando hay una falta de regulación de la norma. Situación distinta. Tenemos un caso y cuando acudimos a la norma de la materia, no encontramos respuesta para el caso. ¿Por qué? Pues porque la norma no ha regulado